Bien, entonces ahora pasamos al el concepto de integral definida. Para ello, pues no podemos dejar de decir que esta es la esencia, oígase bien, del cálculo integral. La esencia del cálculo integral es el área bajo la curva. Determinar la convergencia de esa suma. Y estaríamos hablando de una suma de qué. Pues bien, tenemos en primer lugar una función no negativa, es decir, una función positiva mayor o igual que cero. Como podemos ver aquí, esa función es positiva y para cada valor que se encuentra, oígase bien, en el intervalo, para cada valor que se encuentra en el intervalo desde A hasta B, que es el intervalo que podemos apreciar aquí, la idea es calcular el área bajo la curva de la gráfica y igual a f de x, ¿sí? Por encima lógicamente del eje x, desde las rectas x igual a, que es la que ustedes pueden apreciar aquí, y la recta x igual a b, es la otra que tenemos por aquí. Entonces lo que hay que hacer en primer lugar es particionar, aproximarnos a esa área, a esa región, y uno de los métodos es particionar ese intervalo en pequeños subintervalos. Cuando nos referimos a pequeños subintervalos, significa dibujar la mayor cantidad de rectángulos que podamos dibujar debajo de la curva, dentro de la curva. Eso es lo que hay que hacer, dibujar la mayor cantidad de rectángulos que nosotros podamos. Entre más rectángulos dibujemos, pues la aproximación va a ser mucho mejor. Ahora, cada uno pues va a tener una longitud que nosotros pues vamos a denominar aquí delta de x, que se calcularía con el extremo final menos el extremo inicial de este intervalo, b menos a sobre n. Pues vamos a ver ejemplos donde para ciertos valores de n pues nos vamos a aproximar al área, y vamos a ver ejemplos donde para n rectángulos, n representa el número de rectángulos, para n rectángulos vamos a tener una mejor aproximación. Hay que recordar que cada uno de estos rectángulos pues se puede determinar su área. A este primer rectángulo le vamos a llamar área 1. Su área 1 pues va a ser la base por la altura. Recuerden que la altura pues va a estar determinada por la imagen, ¿sí?, de la función, la imagen del valor de la variable, en este caso pues de x1. Esa sería la altura f de x1, multiplicado por quién, por delta, en este caso que sería el ancho, ¿sí? Entonces ese sería la expresión para determinar el área 1. El área 2 se calcularía de la misma forma, teniendo en cuenta que delta de x sería el ancho, que ya, o la longitud de cada uno de ellos, que tiene esa forma, ya está determinada, y lo único que va a variar es la altura. Entonces, si nosotros pudiésemos dibujar un iésimo rectángulo, su área sería a sub i, para no trabajar con todos a la vez. Entonces, como su área es a sub i, el área está determinada por digamos, la altura multiplicada por el ancho. La altura es f de x sub i, sería la imagen multiplicado por el ancho. Eso nos daría una aproximación únicamente al área de ese iésimo rectángulo. Pero ese no es el área bajo la curva. Ahora, para nosotros poder obtener una mejor aproximación, nos toca hallar la suma de todas y cada una de las áreas que vemos aquí. Área 1, área 2, área 3 y así sucesivamente hasta la enésima área. Entonces, la sumatoria, oígase bien, de cada una de las áreas, desde igual a 1 hasta n, de cada uno de los iésimos rectángulos, esta ahí pues toma valores desde el área 1 hasta el área n. Entonces la sumatoria, oígase bien, de esas áreas nos daría una aproximación al área total bajo la curva. Pero ¿quién es el área total? El área total pues sería la sumatoria de ¿quién? De cada una de las áreas. ¿Y cómo se halla cada una de las áreas? Multiplicando la altura, es decir, la imagen de cada uno de esos valores, por el ancho, que es delta de x. Hay que recordar que cada valor, cada partición, o lo que nosotros llamamos los puntos extremos derechos, se pueden determinar con esta formulita. Miren que si ustedes son analíticos,
el primer punto con el cual arranca, o donde descansa más bien, la base del primer rectángulo es A. Es decir, que mi primera partición de X sería X0, la cual tomará lo que nosotros llamamos el extremo izquierdo del intervalo. Recordemos que estamos con el intervalo A, B. Es decir, que mi valor en X sub 0 arrancaría en A. Mi valor en X1 sería A más el ancho. ¿Sí? Si nosotros miramos la gráfica, sería el anterior, el punto A más ¿quién? Más la anchura, que es delta de X. El punto X2, mírenlo aquí, sería el inicial. En este caso sería A más 2 veces ¿quién? El ancho más 2 veces delta de X. X3 sería A más 3 veces delta de X. Así sucesivamente hasta que tengamos la y-ésima partición. La y-ésima partición sería el valor inicial más y veces delta de X. Todo esto hasta que obtengamos la última de las particiones, que en este caso sería xn igual a ¿quién? Al extremo final del intervalo A, B. En este caso estaríamos hablando del propio B. Por lo tanto, pues todo esto nos va a servir ¿para qué? Para poder aproximarnos a calcular el área. Y una de las formas de aproximarnos, de calcular el área, no basta solo con la suma de las áreas de los rectángulos. Hay que calcular el límite para determinar, oígase bien, cuál sería la convergencia de esa suma. Y la convergencia de esa suma es lo que se ha conocido universalmente como la integral de Riemann, o la famosa integral definida, que iría desde A, que es el extremo izquierdo del intervalo, hasta B, que es el extremo derecho, de la altura f de x por una variación de la anchura, o un diferencial, o un pequeño incremento de ¿quién? De x, que es la anchura. Entonces, la convergencia, oígase bien, de esa suma se puede representar, todo esto que ustedes observan aquí, se puede representar con el símbolo de la integral desde A hasta B de f de x multiplicado por diferencial de x. Y eso es lo que se conoce como la famosa suma de Riemann o integral definida. Hay que aclarar que esta definición es válida para cualquier función continua que se encuentre en el intervalo cerrado A, B. Y tener en cuenta que la función pues f de x es mayor o igual que 0 debe estar... Es una función para poder interpretarse, oígase bien, como el concepto de área bajo la curva. La función debe estar por arriba del eje X. Vamos a tener ejemplos donde vamos a tener situaciones en las cuales la curva va a tener valores por debajo del eje X y valores por encima del eje X. En esos casos, pues, el área bajo la curva no se interpretaría como un área como tal, sino que podría interpretarse como la diferencia de regiones, pero no representaría como tal el área bajo la curva, ¿sí? Entonces, este sería el concepto que hay detrás de la integral definida, que es calcular áreas bajo la curva. Vamos a sintetizar toda esta teoría para que se concrete mucho más a través de los siguientes ejemplos.